Gracias damos al Señor porque todo lo que ha ido aconteciendo en este culto bendice nuestra vida, edifica nuestro ser. Jeremías 29:11 es un verso muy preciado, muy apreciado, muy importante, no solo para los exiliados en Babilonia, sino para todos aquellos que viven algún tipo de desarraigo, algún tipo de desafecto, algún tipo de opresión o de marginación. Cuando usted está pasando por pruebas, por dificultades, por situaciones que usted piensa que solo le están ocurriendo a usted, y de alguna manera Dios se las ingenia para hacerle llegar un texto como este, usted dice: Señor, qué grande tú eres, qué bueno tú eres, qué providente tú eres. Y el tema de este mes en nuestra iglesia es, lo dice ahí el programa mensual, la palabra, la buena noticia. De más está decir cosas que ustedes ya saben y conocen. El papel que juega la prensa y los medios noticiosos en nuestro país es un rol o es un papel que yo no vivo conforme ni contenta, porque se inclina solo a un lado de la balanza, porque siempre se señala lo negativo, lo difícil, las masacres, las matanzas, los asesinatos, la sangre que corre, y todo de alguna manera es mala noticia. Y a mí me parece que aquellos que están encargados de los medios noticiosos deben revisitar su aportación a la comunidad puertorriqueña, porque un pueblo que está todo el tiempo bombardeado de malas noticias, de alguna manera su psiquis, su mente, sus pensamientos se codifican hacia esa ruta. Y se piensa que nada bueno, que nada productivo, que nada positivo está ocurriendo en el país. Y hay muchas cosas buenas ocurriendo. Y se piensa que todos los puertorriqueños y puertorriqueñas están en ese canal o en esa ruta. Y sin desvalorizar nuestros hermanos y hermanas que están viviendo momentos de desorientación y por eso quizá cometen lo que ya he mencionado, tenemos que buscar nosotros mismos el balance. Y noticias como estas de la Escritura son importantes para cada creyente y para cada persona que también se acerca a ella. Así que Jeremías 29:11 nos habla de buenas noticias en medio de un mar de malas noticias. Israel vivió tiempos muy difíciles, ciertamente vivió tiempos gloriosos, vivió tiempos de cruces de Mar Rojo, vivió tiempos de maná del cielo, vivió tiempos de aguas de Elim, vivió tiempos de nube que guiaba, de columna de fuego, que también en la noche era de alguna forma ese mapa importante en el camino. Pero usted y yo sabemos que como todo pueblo vivió momentos complicados. Específicamente cuando tuvieron que marchar muchos judíos hacia el exilio, hacia Babilonia. Durante este tiempo de tribulación, Dios dirigió al profeta Jeremías, porque escúcheme en esta mañana,
por cada época, por cada ciclo, por cada tiempo de tribulación o de angustia, Dios tiene gente, Dios tiene pueblo, Dios tiene profetas para sostener, para alentar, para animar y para dar la buena noticia de parte de Dios. Jeremías tenía en este momento una encomienda de pronunciar y de escribir palabras de ánimo y de esperanza. Fíjense que si usted abre su Biblia en el capítulo 29, el tema de ese capítulo 29 dice: carta de Jeremías a los cautivos. Y una persona cautiva es una persona que está aprisionada, encarcelada, sea mentalmente, emocionalmente, físicamente. Pero nos dice ya Isaías y nos dice Lucas 4 que Jesús vino para pregonar y para proclamar libertad a los cautivos, en la dimensión que se viva esa cautividad. Así es que estos judíos que están en otra tierra que no es la de ellos, se sentían descorazonados, se sentían tristes. Y el pueblo de Israel podía evitar, y subraya la palabra evitar, podían evitar combatir la desesperanza, el desánimo, si recordaban la buena noticia. Usted puede evitar la desesperanza en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede evitar el desánimo en su vida si usted recuerda la buena noticia de parte de Dios. Y esa buena noticia en estos momentos es que Dios tiene planes. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de propósito. Si tú estás experimentando que tu vida no tiene planes, no tiene propósito, la noticia que tenemos para ti en esta mañana es que tú te estás acercando a un Dios de planes. Es el gran planificador desde el principio. Es un Dios de propósito, para que tu vida tenga propósito. Y los planes que Dios tenía para esta gente, dice ahí, que eran planes ¿de qué? De bienestar. Dios quiere el bien para ti, para mí. Dios quiere el bien para el colectivo, para la comunidad. Yo no tengo, mire hermanos, ni una sombra de duda que Dios quiere el bienestar para nuestra tierra. Que Dios quiere lo bueno para nosotros y nosotras, porque esa es su naturaleza. Y estos estaban donde no querían, pero Dios tenía planes de bienestar para ellos y ellas. A veces estamos donde no queremos estar. ¿No le ha pasado a usted? Oigo por ahí, ¿verdad? Murmullos. A veces estamos donde no queremos estar. Y decimos, yo no quisiera estar aquí. Pero Dios te ha dicho, tienes que estar ahí. Porque hay un plan en el estar ahí. Sea físicamente, geográficamente, en un mapa emocional, mental o espiritual, no quieres estar ahí, pero por un tiempo necesario es importante para Dios que tú estés ahí, y en medio de ese estar ahí, Dios tiene planes de bienestar contigo. Y los tiene conmigo también. Así es que en Babilonia, Israel tuvo que reexaminar su fe. Cuando estamos en momentos fronteras, en momentos límites, en momentos muy complicados, nos toca muchas veces reexaminar nuestra fe. Nos toca muchas veces
reexaminar nuestra relación con Dios. Y este pueblo del exilio descubrió y redescubrió una profunda necesidad del Señor. Debemos hacer nosotros lo mismo. Si realmente anhelamos que todo nuestro potencial se manifieste, debemos entender que Dios no está en contra nuestra, que Dios está con nosotros y nosotras. Usted tiene que, mire, hermano, codificarse otra vez. Hay gente que piensa que Dios está en su contra. Dios no está en contra de nadie. Dios está contigo en medio de tu situación. Y si algo tiene que corregir, si algo tiene que enderezar en tu vida, si alguna exhortación del cielo tiene que llegar a tu corazón, el Señor lo va a hacer. Y lo va a hacer desde su naturaleza amorosa. Así es que ese Dios Emanuel que nos habla el evangelista está con nosotros en este momento. Y que de las pruebas, tengan el nombre que tengan, enfermedad, bancarrota, desánimo, depresión, desesperanza, pérdida de una persona amada, como han dicho nuestros hermanos en esta mañana, ahí, Él sabrá cómo enseñarnos a utilizar cada situación para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro acercamiento a sus brazos de amor. Hace un tiempo atrás, quizá año y medio o un poquito más, el Señor me permitió llegar a Cuba con la Academia de Formación Espiritual. Y nos movimos un grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas, de cubanos y cubanas que viven en los Estados Unidos, por invitación del Aposento Alto a Santa Clara en Cuba. Y allí el Señor también nos tenía reservada una sorpresa muy linda para algunos de nosotros y de nosotras, y obviamente para todo el grupo. Pero aquellos que amamos los himnos, aquellos que amamos la música, aquellos que permitimos que Dios nos hable a través de esas composiciones inspiradas por el Espíritu Santo, cuando conocemos a algún compositor de himno, lo celebramos muchísimo. Yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento conocieron a Rafael Cuna. Damaris, nos delatamos cuando decimos así, como los del Safari Park se delatan también. Pero ese himno que usted canta, el que habita al abrigo de Dios, ese himno es de un puertorriqueño. Y usted lo canta y usted se inspira y usted dice, qué hermoso, que mucho bien me hace. Y yo de muy niña conocí a ese gran autor de El que habita al abrigo de Dios. Y yo lo miraba como un gigante de la música. Y estando allí en el campamento Los Pinos en Santa Clara, un día nos dieron la gran sorpresa, porque así lo tenían planificado, de que el hermano Herbert Romero llegara por allí con su esposa y su hijo y tuvieran un momento hermoso de compartir y de testimonio de cómo nace este himno que usted y yo cantamos aquí muchas veces en el año, y que cada vez que lo cantamos nos hace tanto bien. Y es ese himno, al despuntar en la loma el día. Y cuando cantamos ese himno aquí, yo le miro los rostros a ustedes. Y cuando le veo los rostros que están así cantando, adorando y alabando al Señor y saboreando cada frase de ese himno, algo
algo ocurre en el hondón del corazón y del alma. Porque nos transportamos a vivencias, a experiencias, nos transportamos a momentos, a lugares donde sabemos que lo que este hermano Herbert Romero compuso es una gran realidad. Yo le traje en esta mañana una foto de Herbert, que está ahí, el del sombrerito. Está ahí, su esposa es una doctora en neurología, mi amiga de toda la vida, Loida Rivera. Su hijo Herbert, acá, el que está en la esquina de la camisa amarilla, es un tremendo también compositor y cantautor y guitarrista. Y el hermano que está allá a la derecha de ustedes es el hermano La Batista, que es el hijo del fundador de ese lugar. Y hay otra foto que es importante. ¿Usted sabe qué? Que ese es el camino a la loma. Porque una vez él nos cuenta su testimonio. Él nos dijo en la tarde, ¿quieren ir a la loma? Y le dijimos, bueno, si nos llevas, vamos. Y si nos invitas, nos montamos. Pero no nos montamos en ninguna parte, ¿sabe? Eso fue en el carrito de San Fernando. Un ratito a pie y otro andando. Y emprendimos camino junto a él a la loma. Y llegamos a la loma. ¿Dónde está esa loma? Ahí está. Y seguimos un ratito más. Porque en esa loma me encontré al gallito Kikiriki. ¿Cuál es el testimonio de este himno que yo le voy a pedir? Que de alguna manera, si usted quiere abrir su himnario, lo puede abrir en el número 20. ¿No es el 20 nada? Es el 6. Mire, resulta, y le digo rapidito, porque es que la buena noticia de Dios se da ante las malas noticias. Herbert Romero es hijo de ministros. Su papá era pastor. Y él llegó un día a ese centro que a la vez es seminario, Los Pinos, en Santa Clara. Y aquello estaba lleno, porque eso es, le dicen el tabernáculo Los Pinos. Y estaba lleno, atestado de gente. Y el predicador esa mañana hizo un llamado. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren entregar su vida al servicio del reino de Dios? Óigame, y dice él en su testimonio que él fue el único que levantó la mano. Y aquello estaba lleno. Yo le voy a decir una cosita a ustedes. Cuando llamamos y decimos, ¿cuántos quieren la oración por salud? A veces los altares se llenan. ¿Cuántos quieren la oración para que se resuelvan problemas financieros? Y los altares se llenan. Claro, ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Si solo Él tiene junto con la prueba, la dificultad, la salida. Pero muchas veces cuando preguntamos, ¿cuántos quieren comprometerse con la obra del Señor? Nos da un trabajo, parece que la mano pesa quintales. Y él dice, aquello estaba atestado, estaba lleno. Pero solo yo levanté la mano y solo yo pasé al frente. Y él cuenta y dice, con mi mejor memoria, pero una vez yo pasé al frente como joven, teniendo el pensamiento tradicional, entendí que Dios me llamaba al pastorado. Y que Dios me llamaba a solicitar para ir al seminario. Y así lo hice. Inmediatamente cuando salí de allí, a las próximas semanas, en el año 1973, solicité para entrar al seminario. Con mucho gozo y con mucho entusiasmo. Y nos dice, ¿y qué pasó? Que me denegaron la entrada.
Y decía él, porque él es muy jocoso, decía, al día de hoy estoy esperando que me expliquen por qué no me aceptaron aquí. Y me dijo, y nos dijo, y me descorazoné, me frustré, me entristecí. Había dejado de solicitar en otros lugares porque entendía que ese era mi lugar, que Dios me quería ahí. Y no fue así. Pasaron los años, dice él, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Y yo estaba haciendo otras cosas importantes también, pero toda mi familia, por cada año que pasaba, se iban del país. Se fueron mis tíos, todos, nos cuenta él. Se fueron mis primos y mis primas, todos y todas. Se fueron mis abuelos. Se fue mi mamá. Se fueron mis hermanos y mis hermanas. Y para el año 79 apenas quedaba yo en Cuba. Y yo estaba triste, más triste aún, confundido. Y volví a Los Pinos, a un retiro. Y cuando llegué allí, pasó un día y vi a un joven sentado con una guitarra en el piso. Y le dije a aquel joven, ¿y qué tú haces? Y el joven me dijo, componiendo un himno a Dios. Y él dice que cuando este joven le dice eso, su corazón dio un vuelco. Y salieron unas palabras por sus labios y le dijo a ese joven, yo quiero hacer lo que tú haces. Pasó el día, estaba muy triste, estaba aislado, solitario. Y por allí pasó el padre de aquel hermano que estaba a la derecha, la Batista, Bartolomé la Batista, y le dice, muchacho, ¿qué te pasa que estás tan triste? Y él le contó sus penas, le contó sus tristezas. Y el pastor la Batista le dijo, mira, Ever, mañana a las 5:30 de la madrugada nos damos cita aquí, tú y yo, para orar juntos y para presentar esta situación al Señor. Y él dijo, pues qué bueno, alguien me está escuchando, alguien va a orar conmigo. Pero él con el mismo respiro nos dice, bueno, nos fuimos al cuarto, pero ninguno teníamos despertador. Y no teníamos alarma. Y allí nos fuimos a la habitación y yo desesperado porque llegaran las 5:30 de la mañana. Pero me parece que a las 2:30 me levanté, me desperté y me fui allá a esperarlo pensando que eran las 5. Y pasaban los minutos y la Batista no llegaba. Y volví a la habitación y me traje a 2 amigos. Le conté lo que me estaba pasando a esos 2 compañeros del campamento y les dije, ¿por qué no nos vamos a caminar a la loma que todos conocemos? Y ellos le dijeron, pero muchacho, tú estás loco, con esta oscuridad. Y él le dijo, vamos a la loma. Y dice que emprendieron camino esos 3. Y llegaron a la loma y comenzaron a orar y a orar. Claro, él decía, estaba tan oscuro que ni las manos nos veíamos. Pero llegamos a la loma y comenzamos a orar los 3 jóvenes. A orar a Dios, a pedirle al Señor, a invocar su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y cuando comenzó a salir el sol, algo ocurrió en mi mente y en mi corazón, que comenzamos allí a cantar, yo comencé a escribir y salió este precioso himno, al despuntar en la loma el día. En medio
de una situación de suma dificultad, porque hay otras cosas que por no tomarle el tiempo a ustedes no les estoy contando, pero muy, muy difícil. Dios tuvo a bien revelarse a este hermano nuestro con un precioso cántico, que yo les invito, hermanos y hermanas, a cantarlo en esta hora conmigo. Les invito a hacer honor a una experiencia espiritual sin parangón. Les invito a mirarse usted en este espejo. A lo mejor usted piensa que Dios no está, pero Dios está. A lo mejor usted piensa que no hay esperanza, pero hay esperanza. De hecho, este hermano nuestro cubano, luego Dios le dio un aluvión de inspiración y tiene tantos himnos preciosos que nosotros no cantamos. Pero usted, si se pone en pie, cambia de posición, y de alguna manera esto es parte del sermón en esta hora, le decimos al Señor, esto no lo hemos ensayado, pero aquí lo cantamos tanto que nos debe salir. Amén. Por lo menos el tono, y por ahí seguimos nosotros. Sí, Señor. Despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer. Se llena el campo de tu alegría, se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte, como un verde cafetal. En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Quisiera ser como aquel arroyo, canto para refrescar, o el arrullar de tu pensamiento que se escucha en el palmar. Como el cantillo de un gallo, como el trinar del zorzal. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. Mi voz se alza en el viento, oh mi Dios, para cantar. La primera estrofa. Al despuntar en la loma el día, al ver tu gloria nacer. De tu alegría se ve la hierba crecer. Y yo, Señor, que temía que no fuera como ayer. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Te veo aquí como siempre, en mi vida y en mi ser. Se mezcla el sol en el horizonte, como un verde cafetal. En la espesura canta el sinsonte, vuelve la vida al corral. Y siento el aire fragante, mezcla de aroma y sudor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. Y tú me pides que cante, y te canto, mi Señor. ¡Aleluya! Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Y Dios le pidió a Eber Romero que cantara. Y Dios le pidió a Eber Romero, en medio de alguna manera
de su depresión, de su tristeza, de ver toda su familia salir y él solito quedar, que compusiera himnos. Le cambió la ruta. Él quería ser pastor, al estilo de su papá. Él quería estudiar donde estudió su papá. Sin embargo, el Señor lo llevó a aprender guitarra solo. Solo. Él nos dice, ¿ustedes saben cómo yo aprendí guitarra? Mirando por televisión cómo aquellos ponían los dedos y los acordes. Como una guitarra que lo que tenía eran cables de teléfono, porque no había otra cosa. Y con esos cables de teléfono, mirando a los de la televisión cuando podía entrar la señal, así fue que yo aprendí guitarra. Nadie me enseñó. Y hoy es uno de los mejores guitarristas, compositores, cantautores que tiene Cuba desde las liturgias cristianas. Dios le cambió la ruta. Está pastoreando ciertamente, pero no como él había trazado la ruta. Él dice, cuando todos los caminos parecían cerrados para mí, el Señor me llevó por el camino que Él tenía ya planificado para mí. Hermanos y hermanas, podemos encontrar sabiduría en las palabras de Jeremías. Yo creo que Jeremías le aconsejó a sus contemporáneos y nos exhorta a nosotros hoy a vivir desde dos convicciones básicas fundamentales. Que Dios es soberano. Que Dios es Dios. A veces nosotros no permitimos que Dios sea Dios. Y hay que decir en esta mañana con toda la sensibilidad que Dios es Dios. Que Él cumple sus propósitos. Que Él sabe lo que tú no sabes. Que Él conoce del futuro. Nosotros vemos por espejo oscuramente y vemos solamente algunos fragmentos o atisbos del futuro, pero Él conoce el ayer, el hoy y el mañana. Y que en el lugar o la circunstancia en donde tú te encuentres hoy, tú le puedes decir a Dios, Señor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder, manifiéstate como tú quieras manifestarte, pero no me sueltes de tu mano. Y sé tú haciendo lo que tú quieras hacer. Y yo creo que de alguna manera estos cautivos de Babilonia fueron entendiendo lentamente esa verdad. Número 2. En segundo lugar, a través de Jeremías, a través del profeta, a través de la carta, a través de las noticias que el profeta le comunicaba a este pueblo, le dijo algo. Le dijo, va a pasar un tiempo. No va a ser de hoy para hoy. Mire, usted y yo nos hemos acostumbrado a vivir en el tiempo de la inmediatez. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Es de ahora para ahora. Es que era para ayer. Es que lo quiero ahora. Dios tiene su tiempo. Y Dios tiene su tiempo también para los pueblos. Y esta crisis criolla nuestra, o esta crisis que supera lo que es criollo y se ubica en otras latitudes, hace rato está. Lo que pasa es que el bote está haciendo más agua ahora. Y quisiéramos que mañana ya esto se resolviera. Se resolvieran muchas complejidades nuestras como país. Se resolvieran muchas situaciones difíciles, complicadas para ti como persona, como familia. Pero Dios le dijo a los cautivos que estaban allá en Babilonia, mi gente, todavía quedan unos cuantos años.
Pero mire cuál es el secreto de esto. En medio de ese tiempo, que para estos cautivos era 70 años, tienen que vivirlos en esperanza. Eso es lo que hay detrás de este capítulo. Los años que sean, los meses que sean, los días que sean, como no es de ahora para ahora, porque Dios tiene su tiempo, hay que aprenderlos a vivir en esperanza. En la esperanza de que Dios está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? En la esperanza de que Él proveerá para el día de hoy. Ya mañana será otro día y para mañana Él también proveerá. Pasará un tiempo, le dice el profeta. Para nosotros no sabemos cuánto tiempo, pero hay que vivirlo en la esperanza de que se completará la restauración. Eso es lo que le está diciendo el profeta Jeremías. Se completará la restauración, se completará lo que hay que hacer. Y yo no tengo ninguna duda, Katia lo decía en la oración, nuestros abuelos y abuelas vivieron tiempos muy difíciles en este mismo lugar llamado Puerto Rico. Nuestros abuelos, si los hemos escuchado bien, nos cuentan cosas. Para nosotros, la generación de los bebé Carnation. ¿Cuántos son de la generación de los bebé Carnation? ¿Usted se acuerda del bebé Carnation? Que salía en la televisión y en las revistas, ¿verdad? Con los cachetotes colorados. Signo de salud, ser gordito, cachetoncito, tú sabes, era signo de salud. Y si tomabas la leche Carnation, usted y yo sabemos, hoy podemos mirarlo en retrospectiva, las mujeres dejaron de lactar, ¿sí o no? Para esa época, y la fórmula Carnation fue la que se quedó con el canto, porque había muchos intereses detrás de toda esa movida. Así es que nuestros padres y madres vivieron también momentos de mucha dificultad en Puerto Rico. Mire, mi abuela, mis dos abuelitas, la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá, ambas murieron de 92 años una, de 94 años la otra. Así que yo voy a dar candela un ratito, ¿sabe? Ellas nos cuentan de cómo Dios, en los años de más estrechez, siempre estuvo presente. Mi abuela María, que Lourdes la conoció y estuvo muy cerca de ella en Santa Olaya, era una mujer de una fe profunda. Se convirtió junto a abuela Concha cuando los misioneros estadounidenses llegaron al barrio nuevo de Naranjito. Allí le predicaron el evangelio, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo regresa. Ese era el evangelio que se predicaba. Y mi abuela Concha y mi abuela María dijeron: nosotros queremos conocer a ese Cristo. Y dieron un paso al frente de fe. Y levantaron toda esa familia. Rivera López, bajo el amparo del Omnipotente. Así es que nuestros padres y nuestras madres también. Y tenemos que decir, ya culminando, porque quiero volver a la pantalla. El sufrimiento tuvo sentido para esta gente del libro
o del profeta Jeremías. Porque en esa experiencia Dios promete en su fidelidad trabajar en lo profundo de nuestro ser para que surja algo nuevo en ti y en mí. Algo nuevo Dios quiere hacer. Algo distinto Dios quiere hacer con nosotros y nosotras. Y yo quiero terminar esta reflexión de esta mañana con un verso que en algún momento lo voy a retomar. Abra su Biblia, por favor, y vaya a ese texto conmigo, Romanos 5, 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Voy a leer la parte B del versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A cuánto se le está probando la paciencia? Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En esa tesitura espiritual nos toca a ti y a mí transitar en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y tú y yo vamos a ser parte de eso nuevo que Dios quiere hacer en nosotros y nosotras como personas, como entes individuales, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestro país. Yo quise escoger para cerrar esta reflexión un video himno que se llama Tierra Bendita. Y este es un joven. Es un joven, escúchalo bien, porque Dios está usando a nuestros jóvenes, porque son el presente y el futuro del país. Muchos se han ido, pero muchos se quedarán. Y acuérdense que se lo digo hoy, muchos regresarán. Y está usando a nuestros jóvenes para inspirarnos, para vivir en esperanza. Y este joven se llama Armando Sánchez. Dios utilizó a Herbert Romero en Cuba en los años 80 para componer ese himno que cantamos y otros que fueron un acicate y un fundamento en el tránsito difícil y complicado de Cuba. Y Dios utiliza gente como Armando Sánchez para recordarnos aspectos fundamentales de nuestra fe. Si podemos escuchar y mirar las imágenes, luego este himno lo vamos a cantar llegando a la mesa. Claro, atemperado a la congregación. Acuérdense que ahora vamos a mirar a un solista ahí, ¿verdad? Una persona que con todas esas tecnologías pueden hacer preciosas presentaciones. Si lo podemos mirar, acuérdense, tierra bendita, nuestro amado Puerto Rico. Analistas advierten que el proceso para que Puerto Rico se recupere de la debacle financiera que enfrenta será sumamente largo y complicado. Puerto Rico se ha convertido en la nueva ruta para el transbordo de drogas. Jucos asesinaron a Cristian Rivera. Puerto Rico registró una cantidad récord de asesinatos. Tierra bendita, la que me vio nacer, me llenas de alegría en cada amanecer. No importa el panorama que veas alrededor, confía, descansa, Él está en control. Sus brazos no se han cortado, su mirada puesta en ti está. Puerto Rico,
Cordero, Puerto Rico. Mira hacia el cielo, Puerto Rico, isla del Cordero. Tierra bendita, la que me vio nacer, conquista los montes y a todos por doquier. Regresa a su palabra, ella te alumbrará. Camina confiada, tus pasos guiará. El mar huirá de tu lado, su paz te inundará. Puerto Rico, mira hacia el cielo, Puerto Rico, isla del Cordero, Puerto Rico, mira hacia el cielo, Puerto Rico, isla del Cordero. Levántate, 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 levántate. Puerto Rico, mira hacia el cielo, Puerto Rico, isla del Cordero, isla del Cordero. Tierra bendita, tierra bendita, la que me vio nacer. Te amo y te quiero, no perderé la fe. Sé que mañana un día mejor será. Estoy seguro que te levantarás. Nos levantaremos, hermanos y hermanas. El Señor tiene pensamientos y planes de bienestar. Tú eres parte de ese plan de bienestar. Y a ti y a mí nos toca cumplir una responsabilidad cristiana y ciudadana en este momento. Levanta tus ojos al cielo. Pídele al Señor. Déjate usar. Ruega al Señor. Y que en esta hora el Señor tenga misericordia de nosotros y nosotras.